Tener listas, aplicaciones y sistemas y seguir sintiéndote desorganizado. No es falta de método, son 13 hábitos silenciosos que los perros más productivos practican sin que nadie los vea, y vos probablemente estás ignorando la mayoría. Había un perro que parecía tener más horas que los demás. Terminaba lo que empezaba, no llegaba tarde, no tenía esa expresión de quien carga demasiado sin poder soltar nada, y cuando otros perros le preguntaban qué aplicación usaba, qué sistema seguía, qué método había comprado, la respuesta los dejaba incómodos porque no era ninguna de esas cosas. Era una serie de decisiones tan pequeñas y tan silenciosas que desde afuera resultaban invisibles, pero por dentro organizaban cada hora del día antes de que el caos tuviera oportunidad de instalarse. El hábito 1 no parecía un hábito de organización, parecía pereza disfrazada de sistema. Este perro había decidido de antemano cómo manejar las decisiones que se repetían. No agendaba compromisos antes de cierta hora, siempre comía lo mismo los días de más trabajo. Respondía un tipo específico de mensajes una sola vez al día en un bloque fijo. Cada decisión repetitiva que automatizaba era energía mental que dejaba disponible para lo que realmente requería pensar. La mayoría de los perros gastaba esa energía sin darse cuenta, eligiendo lo mismo una y otra vez, como si cada vez fuera la primera, y llegaba el momento importante del día con las reservas agotadas sin saber exactamente dónde se habían ido. El hábito 2 era el que más resistencia generaba porque obligaba a hacer algo que el territorio entero desalentaba, elegir solo 2 tareas importantes para el día y declarar el resto secundario. No 10, no una lista que crecía solo hasta volverse imposible. 2. El perro que ponía 2 cosas en su lista y las completaba, terminaba el día con una sensación de avance real. El que ponía 12 y completaba 8 terminaba sintiéndose en deuda con las 4 restantes, aunque hubiera hecho más en términos absolutos. La claridad no venía de hacer más, venía de decidir con precisión qué era lo que realmente movía algo importante hacia adelante. El hábito 3 resolvía el problema que ninguna lista podía resolver, las cosas que aparecían en la mente en el momento equivocado, la idea que llegaba a mitad de una tarea importante, la preocupación que no requería atención inmediata pero que si no se notaba en algún lugar, seguro iba a seguir interrumpiendo. Este perro tenía un lugar específico, físico o digital, donde esas cosas aterrizaban sin esfuerzo, no para procesarlas ahora, para sacarlas de la cabeza sin perderlas, y esa diferencia entre cargar algo en la mente y confiárselo a algún lugar externo liberaba una cantidad de atención que la mayoría de los perros ni sabía que estaba gastando hasta que dejó de gastarla. El hábito 4 duraba 5 minutos y producía algo que ninguna aplicación podía generar. Antes de empezar a trabajar, este perro ordenaba el espacio físico donde iba a hacerlo, no una limpieza profunda ni una reorganización total, solo devolver cada cosa a su lugar, despejar la superficie de trabajo y dejar el entorno listo. Lo que parecía un ritual innecesario era en realidad una señal que el cerebro recibía con precisión. El desorden había terminado, la dispersión también, y lo que venía ahora requería foco. El cerebro no distinguía entre el orden del espacio y el orden del pensamiento. Cuando uno se acomoda, el otro seguía. El hábito 5 atacaba el problema que más proyectos dejaba paralizado, no la falta de tiempo ni la falta de talento, sino la falta de claridad sobre qué hacer exactamente a continuación. Este perro mantenía para cada proyecto activo una sola línea escrita que describía el próximo paso concreto e inmediato, no el objetivo final, no el plan completo, solo la siguiente acción específica que podía ejecutarse ahora mismo sin necesitar decidir nada más. Un proyecto sin ese paso definido ocupaba espacio mental constantemente porque el cerebro lo mantenía abierto, procesándolo en segundo plano, buscando el punto de entrada que nunca estaba claro. Una línea cerraba ese ciclo y convertía lo abrumador en accionable. El hábito 6 se basaba en algo que casi ningún perro calculaba, el costo de cambiar de tipo de tarea. Cada vez que el cerebro saltaba de responder mensajes a trabajar en un proyecto complejo, de una llamada a un análisis, de lo administrativo a lo creativo, gastaba varios minutos recalibrando antes de poder operar con eficiencia real. Multiplicado por cada interrupción del día, ese costo acumulado consumía horas sin dejar rastro visible. Este perro agrupaba las tareas similares en bloques, todos los mensajes juntos, todas las llamadas juntas, todo lo que requería pensamiento profundo junto y sin interrupciones, no porque fuera más ordenado, sino porque había entendido que el cerebro rendía mejor cuando no tenía que cambiar de modo cada 20 minutos, y que esa eficiencia no era un lujo, sino la diferencia entre terminar el día con energía o terminarlo sintiéndose vacío sin haber hecho nada memorable. El hábito 7 ocurría en el momento más vulnerable del día y por eso era el más poderoso. Antes de revisar el aparato brillante, antes de que las notificaciones dictaran el primer pensamiento, este perro se hacía 3 preguntas que tomaban menos de 2 minutos responder. ¿Cómo quería sentirse al terminar el día? ¿Cuál era la tarea que si completaba haría que todo lo demás importara menos? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a comprometerse hoy? No en general, no en abstracto, sino
bueno hoy específicamente? Esas 3 preguntas no eran un ritual motivacional ni una afirmación positiva, eran una declaración de intención que le decía al cerebro quién estaba dirigiendo el día antes de que cualquier fuerza externa tuviera oportunidad de responder esa pregunta por él. El hábito 8 cerraba el ciclo que el hábito 1 abría. La mayoría de los perros terminaba el día simplemente dejando de trabajar, con la mente todavía procesando lo pendiente, los problemas sin resolver y las tareas de mañana flotando sin ancla. Ese estado no era descanso, era trabajo sin dirección, consumiendo energía mientras el cuerpo intentaba recuperarse. Ese perro dedicaba los últimos minutos del día a anotar las 3 tareas más importantes del día siguiente o una sola cosa que había salido bien, no para celebrar ni para planificar en detalle, para cerrar el archivo, para decirle al cerebro que el día había terminado de verdad y que lo que venía después podía esperar hasta mañana sin necesitar atención ahora. El hábito 9 era el que más impacto tenía por unidad de tiempo invertida. 15 minutos una vez a la semana, sin más. Este perro se sentaba con una sola pregunta en mente: ¿qué había funcionado? ¿Qué no había funcionado? ¿Y qué podía eliminarse para que la semana siguiente costara menos? No era una evaluación de rendimiento ni una sesión de autocrítica, era mantenimiento. ¿Cómo revisar qué había en la guarida antes de que la acumulación se volviera invisible? Los sistemas que no se revisan se degradan lentamente sin que nadie lo note hasta que el problema es demasiado grande para ignorarlo. 15 minutos semanales era el precio de no tener que hacer una reconstrucción completa cada vez que todo colapsaba al mismo tiempo. El hábito 10 resolvía un problema que la mayoría de los perros ni sabía que tenía. En algún rincón de la guarida siempre había cosas que debían salir pero que todavía no habían salido. El paquete que había que enviar, la ropa que había que donar, el objeto prestado que había que devolver. Cada una de esas cosas era invisible a simple vista, pero ocupaba un espacio real en la mente, un archivo abierto que el cerebro mantenía activo sin que nadie se lo pidiera. Este perro tenía un lugar fijo donde todo eso aterrizaba en el momento en el que se identificaba, no mañana, no cuando hubiera tiempo, ahora, en ese lugar y listo. La carga mental no venía de las cosas grandes, venía de la acumulación silenciosa, de pendientes pequeños que nunca encontraban su lugar. El hábito 11 era una prueba sin trampa. Cualquier objeto sin uso en 30 días se apartaba en una caja otros 30. Si el perro no lo buscaba, la respuesta estaba clara, no era minimalismo, era evidencia. La guarida más liviana no era estética, era menos superficie donde la atención se perdía sin propósito cada vez que el perro miraba alrededor. El hábito 12 liberaba atención de la manera más silenciosa posible: pagos, transferencias, tareas repetitivas, todo configurado una vez para ocurrir solo. Cada automatización era una decisión menos, un recordatorio menos, una interrupción menos en los momentos donde la atención valía más. No era para perros ocupados, era para los que entendían que gastar atención en lo predecible era el desperdicio más invisible de todos. El hábito 13 era el más contraintuitivo. El territorio entero empujaba hacia más fuentes, más canales, más contenido, pero la información no generaba claridad, generaba ruido que el cerebro filtraba sin poder apagarse. Elegir pocas fuentes de calidad no era ignorancia, era la decisión más activa posible en un entorno diseñado para capturar la atención sin pedirle permiso. 13 hábitos. Ninguno requería aplicación ni transformación de lunes, solo tratar la atención como el recurso más escaso que existía. El perro organizado no tenía más tiempo que los demás, simplemente había dejado de perderlo, donde todo lo perdían sin darse cuenta. La pregunta no es cuántas vas a implementar, es cuánta energía estás perdiendo hoy por lo que ya sabías que necesitabas y seguiste ignorando. Por favor, déjanoslo saber en los comentarios. Nosotros encantados de leerte.